Gracias a todos. Hoy, hoy entramos en esta coyuntura a estudiar un poquito estos temas desde, desde esta perspectiva virtual. Pero creo que hay que sacarle provecho a estas cosas. Entonces intentaremos trabajar, aprender un poquito y pues contextualizar las cosas que están sucediendo en el mundo, eh, a partir de y cómo verlas, cómo analizarlas, cómo visualizarlas desde una perspectiva teórica. Entonces, ¿qué más que esta perspectiva que va a ser la línea liberal, que es una línea bien interesante, que nos deja el estudio de relaciones internacionales? Um, ya hemos visto um, lo que va a ser la perspectiva realista, la perspectiva dura, fuerte, y pues por ahora vamos a tratar de trabajar un poquito de esto. La idea es darles el contexto básico de lo que es el idealismo, la línea liberal. Es una línea bien interesante que, como ustedes saben, es una de las que yo más sigo dentro de mis estudios y lo que me gusta hacer o investigar y leer. Pero pues obviamente la línea realista es también maravillosa, es muy interesante. Uh, en esa perspectiva, conocer las dos ya nos va a empezar a alinear muchas ideologías, muchos pensamientos frente a los sucesos que se vienen dando en distintas partes del mundo y lo que se ha venido dando en la historia de la humanidad. Entonces hoy vamos a comenzar, hoy es un video cortico, es el idealismo, que pues básicamente como lo planteo en estas pequeñas diapositivas, el idealismo tiene toda una estructura, una base, en donde su percepción es pensar en un mundo ideal, ¿no? En eso que planteaban grandes pensadores desde Kant y obviamente desde toda la historia de Grocio, eh, esos pensamientos en que el mundo puede ser controlado a partir de estructuras internacionales, multilaterales, pues va a ser bien interesante en este orden eh, que se propone el idealismo. Cuando empezamos a hablar de idealismo, pues nos tenemos que remontar un poco a ese siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, en donde la economía venía transformando las formas de visualización del mundo, una nueva forma de interacciones de las sociedades, el comercio, la necesidad de promulgación de normatividad comercial y esa normatividad comercial pues que permitiera la, la expansión de los distintos elementos que vamos a encontrar en las economías internacionales. Bueno, de igual manera, pues ese idealismo va a resurgir o va a tomar una gran fuerza en ese Congreso de Viena de 1815, en donde se terminan esas guerras napoleónicas y entramos en una discusión en donde los dos grupos europeos tratan de darle una respuesta colectiva a las problemáticas de la paz, es decir, cómo buscar la paz. ¿Sí? Entonces buscan una paz larga, duradera, lo que se llama una paz perpetua, en donde podamos encontrar pues que se acaben básicamente las guerras. Esto funcionó, como ustedes lo pueden saber, en lo que se conoce como el consenso europeo o el concierto europeo, enmarcado en eso, en ese principio de las alianzas. Entonces, la necesidad de aliarnos para protegernos los que estamos ahí, pues eso va a funcionar muy bien. Eh, Desafortunadamente, pues eso fracasa, como se evidenció en la Primera Guerra Mundial, y luego de esa Primera Guerra Mundial, entonces entramos dentro de otra perspectiva, una perspectiva
también de línea realista, pero va a venir el año 18, en donde el presidente Woodrow Wilson va a expresar una nueva forma, una visualización distinta del nuevo mundo. Por eso él le llama el nuevo orden mundial, porque es un nuevo mundo que se enfrenta a la posibilidad de destrucción de la vida humana. ¿Mm? Entonces eso es un tema interesante. Entonces llegamos al siglo XX y en el siglo XX, como ya lo hemos sabido, se empiezan a dar esas transformaciones de tal manera que hay que estudiarlas, ¿no? Exacto. Bueno, entonces vamos a conocer sobre idealismo, que nos va a dejar como primera medida, pues como lo dice ahí, pues buscan una paz perpetua. También se habla del idealismo a partir de lo que se conoce como el federalismo mundial. ¿Mm? Es decir, entrar dentro de un esquema que inclusive para Colombia lo veíamos con Santander, que era la lucha entre Bolívar y Santander, era federalismo y centralismo. Santander buscaba ese tema, es decir, son líneas más liberales, más amplias en la concepción de cómo ordenar el mundo eh, o la política, y pues eso obviamente va a ser necesario analizarlo a partir de estos nuevos discursos que se vienen dando después del 18. Como primera medida, entonces, el idealismo busca el respeto a la ley. O sea, ellos van a respetar todo lo que planteaba Hugo Grocio, eh, y obviamente va a ser padre del derecho internacional, y pues que sin eso pues el mundo va a continuar en una anarquía, ¿no? En una lucha de poderes, lo cual pues no es lo más indicado. Entonces eso va a ser interesante. Eh, Como segunda medida, la aceptación de los valores internacionales comunes, pues el sistema internacional va a requerir la formulación de esquemas que permitan que retomen esos principios que habían dejado las luchas liberales, como la inglesa, la americana, las mismas independencias de las colonias españolas, los procesos liberales que se dieron posteriormente en la Revolución Francesa, todas las luchas que se dieron para ya la independencia total americana, todo eso es aceptar esos principios universales y colocarlos en una institucionalidad. Hay un español que se llama Noé Cornago, y Noé Cornago lo que él va a plantear es básicamente eso, es decir, lo que se ha construido desde la historia de la descolonización española o europea, es que lo que se percibe es una cierta, un derecho constitutivo que llaman ellos, ¿sí? Un derecho en donde las regiones van a buscar también su proceso de independencia, ¿no? Entonces va a ser bien interesante esto, porque todo está centrado en principios universales, como son los derechos del hombre, el derecho a la vida, el derecho a la libre determinación de los pueblos, entre otras cosas, ¿no? Entonces va a ser importante. Y esto, pues obviamente se va a institucionalizar en algo que Wilson en su punto número 14 hablaba acerca de la necesidad de la construcción de organizaciones que controlaran dos elementos fundamentales. El primer elemento era que se eliminara la búsqueda del equilibrio de la paz del equilibrio de poder por parte de los estados, y el otro pues era obviamente lograr y mantener la paz universal, ¿no? Entonces esos son dos principios que están metidos ahí en esa perspectiva. Obviamente ellos hablan de que el hombre es bueno, de que el hombre es una persona que se puede adaptar a distintas circunstancias y que va a funcionar en su contexto de vivir en comunidad, ¿no? Eso va a ser importante. Y obviamente ellos también hablan sobre
los procesos de poder, escasez, la economía, la necesidad de controlar y manejar ese tema a partir de procesos federalistas o de cooperación. Aquí les coloco algunas características, yo las voy a pasar un poco rápido, pues la primera de ellas es su fe en el progreso, pues como lo dice ahí, es básicamente ver que el hombre es un ser bueno y que puede superar esas diferencias, ¿sí? El segundo es que es una visión que no es la única en el mundo, ¿sí? Por lo cual, pues obviamente le dan un empoderamiento al mismo hombre, pero pues bajo una perspectiva de pensamiento político, netamente. Entonces, la acción del hombre es una acción que debe ser mancomunada y en perspectiva de cooperación, ¿sí? Tercero, pues su radical racionalismo. Toda decisión debe ser más racional que irracional y por lo tanto aquí hay una gran diferencia con el realismo, que es a partir de la moralidad, ¿sí? O sea, este tema de la moralidad va a ser un tema fundamental, fundamental, ¿no? El tema de poder uh, pensar en que el mundo se controla a partir de la moralidad es un tema eh, que diferencia a las grandes teorías del sistema internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo coloco, cuando los idealistas hablan de progreso significa con ello la actualización de las potencialidades del hombre a través de la racionalidad, ¿sí? Entonces el hombre es un ser pensante, por lo tanto debe razonar sus respuestas, sus acciones, entre otras cosas. Cuarto, la afirmación de una armonía natural de intereses, pues esto va a ser muy unido a ese pensamiento wilsoniano, que es básicamente que todo debemos tratar de unificarlo en un organismo, ¿no? En una lucha unificada, universal, ¿sí? Si lo ponemos en un contexto contemporáneo hoy en día, pues ¿cuál es la gran lucha? La lucha hoy, como lo han declarado distintos poderosos en el mundo, está concentrada en el coronavirus. No hay más, ¿cierto? Entonces nos estamos concentrando en esa lucha. Ya después llegará otra lucha que será el cambio climático. Estará concentrada en la promulgación de la paz, en el desarrollo sostenible. Es decir, todo está concentrado y liderado desde una línea liberal, ¿sí? Finalmente, quiero terminar esta tarde o este curso diciendo que ellos consideran la guerra como un mal moral, es un tema en donde no deben darse mayores espacios para la amoralidad, ¿sí? En el hombre ni en los estados ni en las instituciones. Por lo tanto, pues básicamente esta es una línea muy interesante que es la antítesis de lo que sería el realismo, ¿sí? Entonces, con esto les invito a profundizar un poco sobre el idealismo para que con lo que vamos a trabajar y las lecturas que vamos a colocar en el foro, pues son interesantes. Esta va a ser una lectura que nos va a ayudar a comprender un poquito esta coyuntura de línea de poderes que se están dando en el mundo y pues a partir de ahí vamos a seguir avanzando en nuestro curso. Les agradezco mucho cualquier cosa en el foro.